Buenos días, mis amados. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Bueno, antes de ingresar a la palabra, me han pedido, por favor, orar por una situación como bien delicada. Creo, cuando la hermana me comentaba al oído, digo que estos son uno de los casos preferidos de Dios. Porque es un caso que solo la intervención de Dios puede sacar a esta persona adelante y que quede bien. Amén. Y pues es ahí donde tenemos que reclamar la sobrenaturalidad de Dios. Amén. Donde Él se manifiesta con poder y gloria. El cuñado de una hermana nuestra tuvo un atraco, lo atracaron con un machete. Podrán pensar cómo está. No voy a contar detalles porque me parece tremendo. Pero dicen muchas cosas. Pero Dios dice ¿qué? ¿Qué dice? La última palabra, amén. ¿Sí lo creen? Yo lo creo, en el nombre de Jesús. Esta mañana saludaba al hermano Hugo, un hermano que es fundador de esta iglesia con su esposa. Literal, cuando yo fui a saludarlo, él estaba, yo pensé que él no, o sea, la misma familia decía que él no pasaba ese día. Y no digo porque yo haya ido, sino fuimos con mi esposo, oramos por él. Sé que muchas otras personas oraron por él. La esposa es cristiana, ellos son fundadores de esta iglesia. Y hoy estaba en culto. Una persona que lo mandaron literalmente a su casa desde la Chayo para que se muriera, porque no había nada que hacer. Y hoy estaba ahí en culto. Entonces Dios es un Dios ¿qué? Sobrenatural. Pero lo tenemos que creer, no solamente decirlo, sino realmente visionarlo como un Dios sobrenatural. Vamos a orar por Rubén Polanía. Si usted no lo conoce, yo tampoco, pero yo sí conozco a mi Señor. Y que Él lo que ha dicho, Él lo va a hacer. Lo que ha prometido, lo cumple. Dios es un Dios cumplidor de promesas, amén. Es un Dios de pactos. Padre, en el nombre de Jesús, yo me presento delante de ti con la iglesia a favor de Rubén Polanía. Tú lo conoces y solamente tú sabes por qué Él no murió. Hubiéramos podido pensar que ante una adversidad como tal hubiera muerto, pero ahí está, con vida. Tú tienes un propósito. Yo hoy en el nombre de Jesús declaro, como tú le dijiste a Marta un día, lo que ha ocurrido a Lázaro no es para muerte, sino para que el Padre sea glorificado. Y yo te pido que tú lo visites allí, Señor, y que lo que han dicho los médicos tú lo anules en el nombre de Jesús y que Él quede bien y que Él pueda contar que tú, Señor amado, interveniste de manera sobrenatural, le guardaste, le diste vida conforme a tu preciosa voluntad. Establece tu reino en el corazón de Él y sálvalo. Trae paz al corazón de la hermana, de mi hermana, Señor amado, la familia, todos ellos están muy consternados. Trae la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Lo creemos en el nombre de Jesús? Amén, lo creemos. Quiero saludar de una manera especial a todos los que se están conectando en esta mañana virtualmente, en este tiempo de servicio cultico. Le damos la bienvenida, un aplauso especial para todos los que se conectan en esta mañana. Bueno, hoy el texto o el título más bien de la predicación es Enfocados en lo eterno. ¿Qué quiere decir enfocados? Fijar nuestra mirada. A veces, como dice Colosenses, no pongamos los ojos en las cosas de arriba, sino en las cosas que están en la tierra, sino en lo que está arriba, en lo eterno. A veces solemos poner nuestra mirada en esto de por acá, cierto que es perecedero, que no dura mucho y que es vanidad, como dice Eclesiastés. Entonces hoy somos llamados y el Señor le ha dado un énfasis al pastor sobre la temática que vamos a estar tomando en cuenta todo este mes de noviembre en nuestros amaneceres, en el tiempo de clamor, en los ayunos. Ojalá no nos desviemos de ese tema, las personas que van a estar dirigiendo estos tiempos de oración, para que todos nos enfoquemos en esa temática, porque la iglesia sí necesita ser capacitada en este tema. Amén. Es un tema que nos debe interesar muchísimo. ¿Y cuál es el énfasis? Léanlo conmigo.
Señales de la venida de Cristo, no sé si está allí. Señales de la venida de Cristo y del fin de los últimos tiempos. Es un tema que está como escuchándose muchísimo por todos lados. Recibimos muchos mensajes, muchas enseñanzas. Por eso hoy más que nunca debemos tener mucho cuidado con todo lo que está llegando. Porque hay algunas enseñanzas que no son del todo veraces o verídicas. Entonces, tengamos mucho cuidado con este tema. De hecho, yo le decía esta mañana a la iglesia que con temor y temblor yo hablo de este tema porque al estudiarlo me doy cuenta que hay muchas cosas que necesitamos profundizar aún más en lo que tiene que ver con las señales de la venida del Señor Jesucristo y de los últimos tiempos. El Señor Jesús, quien nos ama tanto, quien dio su vida por nosotros, quien nos dio la oportunidad de creer en Jesús y poder gozar de la vida eterna, nos hace una advertencia que yo creo que cualquier discípulo de Cristo debería de atender, de estar muy atento a lo que Él nos quiere hablar hoy. Iniciaremos entonces en este mes de noviembre una temática que tiene que ver con esta advertencia que Jesús en su momento le da a sus discípulos y que hoy nos dice a nosotros también esa palabra. A los creyentes que estemos viviendo en los últimos tiempos es una palabra para nosotros. Y quiero animarlos que se ubiquen en sus Biblias en Mateo capítulo 24, versículo 1 al 8. Amén. Todo el mes se estudiará todo el capítulo. Hoy vamos a ver del 1 al 8. Dice ahí la palabra, dice: Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, ¿y qué más? Terremotos, ¿dónde? Diferentes lugares, y todo esto será ¿qué? Todo esto será dolores principio de dolores. Soy una convencida que este tema es muy importante, es muy relevante para nosotros como discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque los últimos tiempos nos hablan sobre una transición de lo terrenal o de este mundo al establecimiento del reino de Dios. Amén. Entonces recordemos, hoy celebrábamos la Santa Cena. Recordemos la noche antes de la crucifixión. El Señor reunió a sus discípulos y vino e instituyó la Santa Cena, ¿cierto? Donde Él tomó el pan, tomó el vino, y cuando estaba con la copa de vino, Él lo que dijo fue: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Cuando Él habla esto, es que Él está haciendo un pacto de redención. Y lo hizo antes del día de la Pascua. La Pascua, recordemos que habla de redención. Esa primera Pascua que celebraron el pueblo de Israel allí en Egipto, cuando el Señor, después de las plagas, quiso sacarlos de allí, porque después de una y otra vez que intentaron, Faraón no los dejaba. Entonces Él estableció lo de las plagas de la muerte de los primogénitos, ¿recuerdan?
Y la instrucción que le dio es que ellos debían de hacer pues un sacrificio de animales, derramar la sangre, y esa sangre simbolizaba una cobertura especial. Dice que debían de pintar las puertas de sus casas, los lindeles de sus casas debían pintarlas, y el ángel de la muerte, cuando pasara allí por esas casas, entonces ahí no podía entrar ni podía tocar a los primogénitos. Esa es la Pascua física. Pero realmente lo que nosotros hemos entendido es que esa Pascua era simbólica para algo mayor que ocurriría, y es precisamente el sacrificio del Señor Jesucristo como el Cordero inmolado de Dios. Amén. Él vendría a través de su sangre y nos aseguraría a nosotros no solamente la redención de nuestra vida física, sino también una redención eterna. Diga conmigo: me garantizó con su sangre una redención eterna. O sea, esto no ha concluido. Dios hizo un pacto con su sangre y Él lo tiene que concluir. Amén. Entonces, Él nos ha dado una redención eterna, una redención que implica reino. Cuando hablamos sobre los últimos días, entonces hablamos de una transición, ¿cierto? De este mundo al mundo de Dios. Cuando pasemos a ese reino de Dios, esto va a tener que implicar sufrimientos, persecuciones, enfermedades, terremotos, todo lo que acabamos de leer. Vamos a tener que vivir y experimentar muchas situaciones, problemas, para poder pasar esa transición al reino de Dios, donde está la paz y la justicia de Dios y todas las promesas que Él nos ha hecho a los que hemos creído en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ¿cierto? Que viene por medio de su sangre, del Cordero de Dios. Para muchos este tema es un poco dispensioso, de pronto algunos lo encuentran un poco misterioso, un poco estresante, provoca para algunos mucho miedo, mucho temor. Yo era una de las que evitaba leer ese tema porque me parecía muy fuerte, pero he aprendido a entender con el tiempo que es un tema muy importante y relevante para la Iglesia de Cristo en este tiempo. Y debemos enterarnos de lo que está pasando. Entonces muchos evaden esta temática precisamente porque son cosas muy profundas, son misterios del cielo, pero realmente no debería ser algo apático para nosotros, porque lo que podría evidenciar en un momento determinado es insensatez y desobediencia, ¿cierto? Porque lo que el Señor advirtió era que debíamos de estar atentos a estas situaciones que Él predijo en su momento. Entonces, nosotros en estos tiempos, en los últimos tiempos, debemos evidenciar nuestra fe en estos tiempos difíciles. El viernes el Señor me permitió hablar sobre la importancia de evaluarnos. Es muy importante examinarnos si estamos en la fe de Cristo, porque solo la fe de Cristo es la que nos va a garantizar poder mantenernos en pie y poder estar viviendo estos tiempos difíciles que el Señor le habló a sus discípulos. Debemos entonces darle relevancia, ¿cierto?, a lo que Dios le habló a sus discípulos y que quiere revelarnos a nosotros también por su Espíritu Santo, para que nosotros podamos también evidenciar al mundo que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, ¿cierto? Ser una fuente de luz, una fuente de esperanza para el que no la tiene. Pero lo que ha ocurrido en diferentes circunstancias es que la iglesia, ante una adversidad o una crisis o un evento como estos, nos asustamos y nos metemos en la iglesia. Y recuerden cuando pasó con el COVID, se cerraron las iglesias y la gente prefirió quedarse escondida en la iglesia. ¿Por qué? Porque se llenaron ¿de qué? ¿Nos llenamos de qué? De temores. Y aún todavía, es la hora que ha pasado, ya todo el tiempo que ha pasado, hay gente que todavía no volvió a la iglesia porque prefiere, están más seguros viendo el culto desde su casa, ¿cierto? Para evitar tomar riesgos. Entonces nosotros como iglesia debemos estar realmente listos y preparados para poder impactar a otros con la verdad de nuestro Dios, de modo que ellos puedan también disfrutar de las promesas de Dios, ¿cierto? Por eso no debemos ignorar estas enseñanzas bíblicas proféticas de los últimos tiempos. Recordemos que este discurso
que el Señor, que fueron 3 discursos, lo hizo desde un lugar que usted y yo debemos tener muy presentes, como es el Monte de los Olivos. El Señor estaba allí dando revelación, estaba dando enseñanza, y este tiempo de transición es importante si es importante para Dios, debe ser importante para nosotros. Recordemos que cuando el Señor Jesús dijo a los discípulos, porque ahí en la Santa Cena dijo: no volveré a tomar más el jugo de la vid hasta que yo la tome en el reino de los cielos. Él se estaba refiriendo más exactamente a ese gran banquete, a las bodas del Cordero, ¿cierto?, el cual él espera celebrar, pero tiene primero que suceder todo lo que le dijo a sus discípulos. Lo cual, el vino, recordemos, es símbolo de gozo, y es realmente el gozo lo que va a embargar el corazón nuestro como el pueblo de Dios, que podamos celebrar estas bodas. Como hijos de Dios debemos identificarnos mucho con la mente de Cristo y poder estar muy interesados sobre estos eventos que sucederán, para poder nosotros evidenciar nuestra fe y nuestra fidelidad, y que podamos agradarle al Señor en medio de la crisis y tener una muy buena actitud espiritual en medio de esta transición de esta tierra al reino de Dios. Antes de entrar al capítulo 24, 1 y 2, debemos leer una porción antes de este capítulo, que está en el capítulo 23 de Mateo, capítulo 23, versículo 37 al 39, tiene que ver con una de las preguntas, la primera pregunta que le hicieron sus discípulos. Y está allí, y es el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cómo? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Jesús sabía que el pueblo de Israel no lo iba a aceptar a él como el Mesías prometido de Dios. Realmente ellos estaban esperando otro Mesías, un Mesías, un libertador que tenía más que ver con la política. Y él, lo que ocurre ante la situación espiritual del pueblo de Israel, lo que hace es llorar de una manera compasiva. Pero lloraba compasivamente por el juicio tan terrible que le esperaba a su pueblo. Pero según las raíces, habla de que no fueron esas lágrimas que de pronto usted y yo solemos derramar, unas lágrimas que pasa muy rápido. Realmente lo que dice es que las lágrimas que el Señor Jesús derramó en ese momento sugería una agonía en su corazón, un sollozo, un grito de un alma en agonía. Gemía por la condición espiritual, por la dureza del pueblo, ¿cierto? Porque Dios no solamente demuestra sus sentimientos, sino también expresa un corazón quebrantado, un corazón muy dolido por la dureza del hombre que se niega a arrepentirse y aceptar la redención del Señor Jesucristo. Esta profecía se cumplió 40 años después que el Señor Jesús habló con los discípulos. Esta porción que acabamos de leer se cumplió ¿cuándo? 40 años después, en el año 70 después de Cristo. Se cumplió. Lo vamos a leer en Lucas capítulo 21, versículo 20 al 24. Lucas 21, 20 al 24. Si ustedes ven en ese párrafo, el título que dice allí son señales antes del fin. Entonces, allí Lucas lo describe más en lo que dijo el Señor Jesús. El versículo 20. Pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse.
y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, esa profecía que el Señor dio en su momento, ¿ya qué? ¿Ya se cumplió? Ya se cumplió. ¿Y por qué lo dijo el Señor? Era necesario ilustrarles y que ellos con sus ojos pudieran, en su generación pudieran ver el cumplimiento de esta promesa, porque así como se había cumplido, porque lo que se dice es que Jerusalén fue totalmente destruida por el ejército romano. 600 años atrás había sido destruido por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pero se dice que no fue nada comparado, que fue peor, fue la peor ataque de la historia más devastadora que pudo sufrir Israel. Ahora el general Tito y su ejército destruyeron a Jerusalén, sitiaron a Jerusalén, a Israel, por 134 días. El templo fue destruido como un juicio sobre Israel por la dureza, por el rechazo al Hijo de Dios y su redención. Pero ¿qué es lo que dice el Señor en lo que acabamos de leer? Ya no me volverán a ver, solo me volverán a ver hasta que ustedes reconozcan quién soy yo, la ofensa, y clamen para que el Mesías venga como libertador. Y ese día lo que van a decir es: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y esto ocurrirá solo cuando Israel pase por los terribles días de la tribulación y estén pues en su mayor peligro. Cuando Israel pase por la intensa tribulación al fin del mundo, que se dice que es la peor persecución de Israel, las naciones del mundo se reunirán contra Jerusalén y matarán las 2/3 partes de Jerusalén. Eso está por verse, eso no se ha cumplido. Vamos a Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9, donde está la profecía. Dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Mas la 1/3 parte quedará en ella, y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. ¿Qué más dice? Él invocará, estamos en Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9. Dice él, ¿quién es él? ¿Estamos entendiendo? La 1/3 parte de Israel. Las 2/3, gracias mi amor, muchas gracias. Las 2/3 partes dice que serán ¿qué? Desaparecidas, y que quedará una 1/3 parte. Y ahí lo que está diciendo, esas 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Mas la 1/3 parte quedará en ella, y meteré en el fuego a la 1/3 parte, ese grupo, ese remanente del pueblo de Israel, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá ¿qué? Jehová es mi Dios. Solo ahí el pueblo de Israel va a reconocer a Jesucristo como el gran Mesías, como el Mesías del Señor. Es probable que esta palabra se esté refiriendo al tiempo de la tribulación, al final de los tiempos. Entonces lo que aquí dice es que los judíos incrédulos serán exterminados, y que realmente habrá un pequeño remanente de Israel, el cual será salvo, que se van a volver arrepentidos, ¿cierto? Y con lamentos cuando prácticamente Jerusalén e Israel esté destruido. Por lo tanto, debemos hacer y atender el consejo que Pablo habla en Romanos capítulo 1, donde dice que esa palabra va primero para los
judíos y luego para los griegos, o sea, los gentiles, que debemos alcanzar la salvación de los judíos porque hay una gran sentencia contra el pueblo de Israel. Y seguramente con esa fe nuestra, ¿cierto? Con esa fe nuestra, con eso que hemos conocido de Jesucristo, ellos puedan ser sacados de esa sentencia fatal que le está esperando al pueblo de Israel y muchos puedan ser salvos. Debe ser por eso un motivo de oración, orar por el pueblo ¿de qué? De Israel. Necesitamos orar para que ellos se sensibilicen y se vuelvan al Señor Jesucristo. Entonces debería ser una prioridad predicar a los judíos con el fin. Oremos para que muchos misioneros, mucha gente se vuelva a los judíos para predicar a Cristo, para que ese evangelio llegue allá a los corazones. Amén. Entonces, en su fidelidad, el Señor Jesús va a establecer entonces su reino, ¿cierto? Ese reino de Dios se va a establecer en medio del pueblo. Pero ahí en el versículo 3 dice los eventos que deben ocurrir para que el reino de Dios sea establecido. Para que el reino de Dios sea establecido va a ocurrir lo que vamos a ver. Ahí en el versículo 3 lo leímos, ¿cierto? Y lo que habla es que en el versículo 1 habla de que los discípulos, él iba saliendo del templo y los discípulos hablaron con él. Pero en el versículo 3 lo que vemos es que hay un cambio de ubicación, ¿cierto? Ahora está en el monte de los Olivos y entendemos que hay como un cambio de tema y es por eso que los discípulos le preguntan con respecto a la destrucción del templo: Señor, pero ¿cuándo será ese tiempo donde se va a cumplir esta palabra? Y él estaba allí en el monte de los Olivos. Como sabemos, este lugar está muy vinculado, como sabemos, está muy vinculado con los tiempos finales. Y en el libro de Hechos, Dios prometió a este remanente que quede, que él regresará para restaurar el reino de Israel. Cuando él ascendió al cielo, recuerden, cuando él subió, habían unos galileos allí, ¿cierto? ¿Recuerdan? Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué pasaría? Así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. ¿De dónde salió el Señor Jesús? Del monte de los Olivos. ¿A dónde llegará el Señor Jesús? Al monte de los Olivos. Ahí lo dice, Zacarías capítulo 14, versículo 4. Lo vamos a leer. Dice allí la palabra, dice que afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos. Entonces allí el Señor va a cumplir esa profecía que es su segunda venida cuando Él vuelva al lugar de donde salió. Ahí lo que dice Zacarías 14:4 dice que cuando Él ponga sus pies en el monte de los Olivos, se va a partir el monte, literal, físicamente, esto no es espiritual. Dice que ese monte se va a partir en dos y que una parte se irá al norte y otra parte se extenderá al sur, y que en medio de eso habrá un valle. Y lo que aquí estamos entendiendo es que va a haber una transformación de la topografía del monte, ¿cierto?, de los Olivos. Y esto lo que entendemos nosotros es que definitivamente dará como resultado un cambio de reino para este mundo. Dios va a establecer por medio de su Hijo el reino en ese tiempo. Pero ¿qué es lo que le dicen los discípulos allí al Señor Jesús? ¿Cuándo sucederán estas cosas? El Señor le dijo lo que iba a ocurrir. Lo leímos ya en Lucas, ¿cierto? El cumplimiento. Pero les dice, ¿cuál será la señal de tu venida? Y seguramente aquí lo podemos interpretar haciendo dos referencias. La primera es esa venida que el Señor ha prometido, esa esperanza bendita que usted y yo tenemos, donde el Señor Jesús va a reunir a sus discípulos, cierto, tanto judíos como gentiles, los va a reunir en uno solo, y va antes de que la ira de Dios sea desatada. Entonces ese pueblo va a ser ¿qué? ¿Va a ser qué? Arrebatado. Nosotros lo conocemos como el rapto. Esto va a ocurrir antes de la gran tribulación.
pero usted y yo vamos a estar presentes en la tribulación. A mí por mucho tiempo me enseñaron que nosotros, la iglesia, no íbamos a vivir la tribulación. Mis amados, vamos a vivir la tribulación. Y cuando el Señor le habla estas palabras a sus discípulos, le dijo que esto empezaría a acontecer desde ese momento en que el Señor Jesús les dijo estas señales. Desde ese tiempo hay guerras, hay persecuciones, hay enfermedades, hay plagas, claro que sí. La guerra mundial, claro que sí. Pero ¿qué ha pasado con el tiempo? ¿Qué ha pasado con el tiempo? ¿Qué estamos viendo? Esto ha aumentado, se ha agudizado. Y el Señor dijo, en los últimos tiempos van a ocurrir, pero no solamente van a ocurrir cosas aisladas, van a ocurrir todas estas señales en muchos lugares al mismo tiempo. Habrán terremotos al mismo tiempo. Entonces, ¿estamos viendo situaciones adversas? Sí, claro. Vemos unos videos que nos angustia, ¿cierto? Muchas situaciones que está viviendo el mundo. Pero ¿qué le dice el Señor? Es necesario que ustedes se preparen, porque como les decía, dos referencias. Una, el rapto, pero la otra referencia puede ser que el Señor venga a establecer en la segunda venida su reino aquí en la tierra. Recuerden que el rapto es para nosotros como creyentes. Dice la palabra que los que estemos preparados vamos a ser arrebatados. Que los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero, y que los que estemos vivos seremos transformados, ¿cierto? Recibiremos un cuerpo glorioso, ¿cierto? Pero la segunda venida del Señor Jesucristo habla de que el Señor va a venir para establecer o llevar a cabo la liberación de Israel. En la segunda venida, los santos que hagamos parte del rapto, dice que vamos a volver con el Mesías, que vamos a venir con Él, ¿para qué? Para reinar, que vamos a venir para gobernar en el milenio, ¿sí? Todo eso está determinado. Pero los discípulos dicen, bueno, necesitamos que nos diga qué es lo que va a pasar. Y el Señor les dice algunas señales muy puntuales, que es lo que hoy vamos a hablar muy rápidamente. Dice, miren, es un mandamiento, estén atentos, sean vigilantes, sean muy sensibles de lo que está pasando. Le dice a sus discípulos, hoy nos dice a nosotros como sus discípulos, estén atentos de lo que está pasando, porque si ustedes no están atentos, si no están vigilantes, pueden ser ¿qué? Engañados. Dice que en este tiempo habrá un desenfreno religioso de mentiras. Habrá mucho engaño, habrán muchas mentiras. Y esto no se trata de la salvación, sino de poder vivir una vida realmente como siervos fieles del Señor. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el mismo Señor Jesús advirtió que en los últimos tiempos vendrían muchos engañadores. Amén. Vendrían en su nombre, ahí lo leímos, ¿cierto? Vendrían y predicarían en su nombre. Hablarían que Él es Jesús, harían milagros en su nombre, harían prodigios, pero dice, hablarán en mi nombre, pero muchos serán ¿qué? Engañados. Uno diría, pero si hablan en nombre de Jesús, si una persona me está hablando en el nombre de Jesús, ¿cómo es que me va a engañar? Y es que hay un gran riesgo. Y es que muchos van a estar dentro de la iglesia. El engaño no vendrá de afuera. El engaño va a estar aún en medio de la iglesia. Porque muchos, por no estar preparados, por no tener realmente una intimidad y una revelación sobrenatural del Espíritu Santo, van a enseñar mentiras, van a enseñar herejías. Hay muchas iglesias donde se enseñan errores doctrinales tremendos. ¿Por causa de qué? De preparación. Por eso, mis amados, los engaños no vendrán de acá. Por eso debemos pedirle al Señor que nos ayude, porque hoy por hoy se está predicando un evangelio muy liviano, un evangelio sin cruz. Hoy por hoy cualquiera puede servir al Señor, así esté en pecado lo puede hacer. No, yo creo firmemente que Dios no negocia su santidad y Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser celosos con el evangelio que estamos escuchando. Cuando usted escucha a algún amigo, alguna persona, alguna prédica y usted escuche cosas raras, inmediatamente vaya a la palabra.
Por eso es tan importante que hoy por hoy seamos hombres y mujeres que amamos la palabra, que la conocemos, para que cuando llegue esa palabra yo no me coma todo entero, sino que pueda realmente discernir la palabra y poder discernir los tiempos. Entonces, se está predicando un evangelio permisivo, un evangelio muy liviano. Algunos cristianos que a veces no sabemos si son cristianos o no son cristianos, hablan de una manera pero se conducen de otra. A veces queda uno como con un gran interrogante, y creo que es algo en lo que nosotros tenemos que hablar. Pero lo cierto es que el Señor Jesús lo que está diciendo es que la iglesia en los últimos tiempos se va a apartar de la verdad. Y eso tiene que ver con la apostasía. Recuerden que la apostasía es apartarse, ¿cierto? Entonces lo que dice es que la iglesia se va a apartar ¿de qué? ¿Están conmigo? Se va a apartar de la verdad. Y esto no tiene que ver solamente con un lugar físico como la iglesia, el templo, ¿cierto? Que se vayan y nieguen la fe. Tiene que ver con apartarse de la verdad, desviarse de lo bueno y volverse a lo malo, ¿cierto? Es por eso la importancia de ser estudiosos. En los tiempos finales, como dice Pablo, dice que habrán mercaderes de la fe y habrán mercaderes de la palabra. Serán hombres que no se interesarán por la verdad, no se interesarán por la justicia, sino que muchos van a sacar provecho para sí mismos porque es lo que más les interesa. Entonces necesitamos estar preparados, estudiando la palabra. Pero en el versículo 6 dice que se oirán guerras y rumores de guerras, ¿cierto? Pero dice ahí, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario, ojalá usted subraye ese necesario en su Biblia. Quiere decir, es necesario que ocurra, porque si no ocurre, no se va a poder cumplir lo que el Señor les estaba diciendo. Es necesario, es un requisito, se tiene que cumplir. Ustedes lo van a vivir para que yo pueda cumplir lo que hoy les estoy diciendo que va a pasar. Amén. Entonces dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún, ¿qué dice? Ahí está, pero aún no es el fin. Mire que aquí habla de guerras en plural, ¿cierto? No dice que habrá una guerra, dice que habrá guerras. Y recuerden que esto empezó a tener pies desde el momento en que el Señor les habló. Esto empezarán con guerras, pero con el tiempo esto se va a poner muy difícil, ¿cierto? Habrán guerras, habrán rumores de guerra, o sea, se estarán viviendo guerras y habrán comentarios de otras guerras que van a suceder en diferentes partes. ¿Lo estamos escuchando hoy? Lo estamos escuchando, ¿cierto? Habrán numerosas guerras, pero dice la palabra que esto lo que va a traer es ¿qué? Inestabilidad, va a traer caos en medio del mundo, pero es necesario, dice el Señor, que todo esto pase. Por eso la importancia de adoctrinarnos para presentarnos aprobados a Dios. Estas palabras en su momento se lo dice a sus discípulos, y hoy es una advertencia que tiene mucha relevancia para los discípulos que estemos en este tiempo de los últimos días. Por eso la exhortación para nosotros hoy, cuando Él dice que es necesario, mis amados, entonces es algo que debe ocurrir. Los discípulos preguntan entonces por el final, pero el Señor empieza a hablarles del final de la iglesia de Cristo. Él se estaba refiriendo muy puntualmente no a que desapareciera este mundo, sino que apareciera realmente la iglesia. Y le responde de esta manera hablando de la era de la iglesia, y tiene que ver con el rapto. Porque cuando usted y yo seamos raptados de esta tierra, la iglesia va a desaparecer. Y entonces la ira de Dios va a ser ¿qué? Desatada en este mundo, y es cuando viene la gran tribulación. Y pues ahí sí ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Si así con la tribulación va a ser muy difícil, pues imagínense en la gran tribulación lo que se va a padecer. Por eso debemos estar ¿qué? Preparados. En el versículo 7 dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá ¿qué? Pestes, hambres, terremotos. Recordemos, naciones tiene que ver con etnos.
Naciones tiene que ver con grupos étnicos. Quiere decir que va a haber una confrontación, van a haber conflictos entre grupos étnicos en el mundo, en diferentes lugares al mismo tiempo. Pero también habrá una lucha de reinos contra reinos. Eso tiene que ver con países. Habrán guerras en muchos lugares entre varios países. Habrá hambrunas. Está también en plural. No habla de una hambruna aquí, es hambruna a nivel mundial. Va a haber una hambruna, ahí lo dice. Y no solamente habrá hambre, sino también habrán ¿qué? Pestes. Algunos estudiosos dicen que el COVID no fue una peste de Dios. Algunos estudiosos dicen que si hubiera sido una peste de Dios, un gran porcentaje del mundo hubiera salido exterminado, la gran mayoría. Cuando ocurra una peste, el mundo se dará cuenta que viene de Dios. Entonces, las pestilencias habla de plagas y habla de terremotos en plural. Igualmente, serán terremotos en varios lugares. Por eso, mis amados, voy a decir algo, pero no es para que nos tranquilicemos. Por el contrario, tenemos que preocuparnos y darle relevancia a esta enseñanza. Algunos estudiosos dicen que para afirmar que nos estamos acercando a los últimos tiempos, porque hay algunas personas que están diciendo que ya el Señor va a venir por nosotros y que ya, ¿sí? Y la gente está como así, como angustiado, como afanado, ¿cierto? Pero dicen algunos estudiosos o afirman que si nos estuviéramos acercando a los últimos tiempos, todas estas señales tendrían que estar ocurriendo a la vez. Todas, en diferentes partes del mundo. Amén. Pero lo que sí nos estamos dando cuenta es que desde que el Señor lo dijo a sus discípulos, todo se ha venido ¿qué? Agudizando. Y muy fuerte, porque hay cosas que nosotros ni siquiera nos enteramos en el mundo de lo que está ocurriendo. Muchos terremotos, todos los días se están haciendo reportes de terremotos. Las estadísticas han subido muchísimo. Las pestes, las hambres, las hambrunas, el caos en el gobierno, en las finanzas, ¿cierto? En la sociedad hay gente que no quiere invertir porque realmente no se sabe qué nos puede esperar de un momento para otro. Hay una gran inestabilidad. Entonces, qué importante que nosotros estemos muy preparados. Somos llamados, mis amados, a ser valientes como pueblo de Dios, fieles y conscientes sobre todo de lo que está ocurriendo en este tiempo. En el versículo 8 dice, esto son solamente dolores de parto. Y cuando yo leía esto, me llamaba mucho la atención. Ustedes saben que yo voy a ser abuela dentro de muy pocos días, ya ni siquiera son meses, ¿cierto? Yo le doy la gloria a Dios por eso, porque estamos ya como muy ansiosos. Señor, ya. Sí, dale un aplauso, alégresen conmigo. Bueno, ahí está mi hermoso hijo, papi, te amo, mi amor. Qué bendición tenerte acá. Y ya nos quedan solo unos días, está para fin de mes si Dios quiere. Y algunos dicen que se adelantan en las primerizas un poco. Pero el Señor es muy sabio cuando dice que estos son apenas dolores de parto. Y yo quiero preguntarle a las mujeres, ¿cómo son los dolores de parto al principio? ¿Cómo? No, son suaves. Los dolores de parto al principio son suaves. Ya empezamos a sentir, se llegó el tiempo, porque ya empezamos a sentir algo en el estómago. Bueno, yo les he contado que yo no viví eso porque fue con cesárea, pero por ser ligera en mi boca, Dios sí me permitió vivir un aborto donde sentí dolores de parto. Y uno empieza a sentir cómo el estómago se contrae, se recoge. Y al principio es eso, ¿no? Esos dolores aquí en la cadera. Pero eso se va poco a poco, ¿qué? ¿Qué más? Muy fuerte, ¿cierto? Se va agudizando. Y hay mujeres que gritan muchísimo. Bueno, unas más que otras. Pero es un dolor insoportable. Y realmente lo que dice el Señor, van a ver, esto es apenas lo que yo les estoy diciendo. Las hambres, los terremotos, todo lo que ya acabamos de hablar, ¿cierto? Esos son apenas dolores de parto. Esto no es nada para los dolores que se esperan en la gran tribulación.
Y lo que aquí el Señor está hablando es así como el parto, como un bebé que va a llegar, ¿cierto? O sea, esos dolores lo que hacen es abrir camino a que una vida llegue a este mundo, ¿cierto? Y que traiga mucha alegría. Así mismo va a pasar con esos dolores de parto. Precisamente en medio de esas situaciones, el cumplimiento de todas estas señales, en medio de todo esto se va a abrir el camino para que el Señor venga a establecer su reino. Y lo primero que va a hacer es venir por su iglesia, el rapto. Por eso es que en medio de esas situaciones que vamos a vivir somos llamados a permanecer firmes. Dice la palabra que el que persevere hasta el final, ese será. El Señor le dijo a sus discípulos lo de la destrucción del templo para que estuvieran seguros que tal como se había cumplido la predicción ante la destrucción del templo y de Jerusalén, asimismo estas palabras, estas señales se cumplirían en los últimos tiempos, para que nosotros le pongamos mucho cuidado. Dos razones, mis hermanos, por las cuales usted y yo debemos darle interés y relevancia a este tiempo. Primero, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor va a venir. Segunda razón, ¿por qué? Porque su regreso tendrá gran trascendencia en la vida para el que esté preparado, pero también en la desgracia para el que no esté preparado. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a abrir Lucas capítulo 12, versículo 35 y 40. Y vamos a cerrar con este texto. Dice ahí en el título, ¿qué dice? El siervo vigilante. Amén. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Vuestras lámparas qué? Por favor, estén atentos con lo que estamos leyendo. Amén. Esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Amén. Léanlo conmigo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Lea conmigo. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, o sea, diga yo, pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Mis amados, una pregunta. ¿Estamos tomando con seriedad esta palabra, esta advertencia que hoy el Señor nos está dando? Creo que más que nunca debemos tenerla por muy importante. Debemos prepararnos. Y como el Señor me permitía enseñar el viernes en el amanecer, como dice el apóstol a la iglesia, examinaos pues si estáis en la fe. Es necesario autoevaluarnos cómo está nuestra fe en Jesucristo. Si usted y yo estamos listos y preparados para partir, así como cuando va a llegar un bebé, que uno pone, en los últimos tiempos ya pone una maleta en la puerta, con lo necesario para salir para la clínica. No hay tiempo de ir a listar maleta, debemos tenerla lista, ¿cierto? Cuando reventó fuente, eso es de una vez, ¿cierto? Así me pasó a mí, con Vivi me recuerdo mucho eso. Cuando reventé fuente, eran las 1 de la mañana, yo estaba durmiendo, cuando me sentí mojada, como orinada, yo dije, no había tenido esa experiencia como mi primer hijo. Y yo lo primero que le dije a mi esposo, papi, llegó el momento. Ese hombre corría alrededor de esa pieza y no sabía qué hacer de la angustia, porque es que en ese momento viene un gran afán.
Pero que tenemos que ir a la puerta. Yo le dije a mi hijo, ya es hora de que tengan la maleta lista ahí a la puerta. Que cuando ocurra, no es sino coger la maleta y salir para la clínica. Así va a ser la venida del Señor. Mira, las 10 vírgenes, todas se quedaron ¿qué? Todas se durmieron. No crean que 5 se quedaron en vela. Todas se durmieron, las 10 se quedaron dormidas en medio de la espera del novio. Estaban todas esperando y todas se cansaron y se durmieron. La gran diferencia era que habían 5 que estaban ¿qué? Preparadas. Eso tiene que ocurrir con nosotros, ¿sí? Nos podemos cansar en la espera, podemos desfallecer, sí. Pero es cuando más usted y yo tenemos que ir a la presencia de Dios para que nos dinamice con su Espíritu Santo y que usted y yo podamos estar realmente preparados, haciendo lo que el Señor dice que debemos hacer. Por eso el Señor un día dijo, ¿hallaré fe en la tierra? El Señor lo dijo, ¿cierto? Porque dice que al final de los tiempos, la fe de muchos y el amor de muchos se va a enfriar. Y la única manera que no se va a enfriar el amor de Dios en nuestro corazón es autoevaluarnos todos los días. ¿Cómo estamos con el Señor? No podemos negociar nuestros principios. No podemos negociar nuestra santidad. Así usted lo considere como un tema obsoleto y mandado a recoger. La palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es algo por lo cual usted y yo tenemos que luchar hasta el último día. Sea que el Señor venga por nosotros o sea que tengamos que morir, porque una de las dos cosas van a ocurrir. Esto será contundente, va a ocurrir. Las cosas cada día se van a agudizar, mis amados. Esto no va a mejorar. Y esto no tiene que ver con declarar cosas. Eso tiene que ver con creer lo que Dios dice en su palabra que va a ocurrir. Amén. Cierre sus ojos allí, mis amados. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor amado. Gracias, Señor, porque hoy tú has hablado claramente y durante este mes, en los amaneceres, en los tiempos de clamor, el mismo miércoles estaré hablando sobre los falsos profetas y cómo probarlos. Necesitamos ser capacitados, Señor. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos. Ayúdanos, Señor, a ser muy estudiosos, investigadores de fuentes fidedignas, Señor, para poder conocer estas verdades y poder prepararnos con nuestras familias y poder ayudar a otros que puedan proceder al arrepentimiento para que sean salvados de la ira de Dios que viene contra esta tierra. Señor, queremos saber que estamos siendo preparados cada mañana. Señor, ayúdanos a evaluarnos, a examinarnos de manera particular, si es que estamos preparados para este acontecimiento que es inminente, Señor. Ayúdanos a entender, Señor precioso, que velar no es solo saber, creer que Él viene, sino es esperarlo, es prepararnos, es manteniéndonos firmes, es siendo diligentes, es sirviendo en su obra, que cuando Él venga, el dueño de ese lugar, el dueño de esa propiedad, encuentre a sus siervos haciendo lo que tienen que hacer con diligencia. Ayúdanos a ser como esas 5 vírgenes diligentes, que cada vez esa unción fresca del Espíritu Santo esté en nosotros, que tengamos esas lámparas cargadas, Señor, para que cuando tú toques a la puerta, Señor, inmediatamente, Señor, digamos, estoy listo. No tengo que correr, bájese, Señor, sino estoy preparado con mi familia, estoy preparado como iglesia para partir con el Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.